Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro Diálogo Zoom. Nos venimos reuniendo desde el curso de sinodalidad, pero en este último tiempo nos hemos estado reuniendo durante el mes de enero y hoy tenemos un encuentro donde están con nosotros Isabel Corpas, también María Cristina y Serena Nocetti, también que nos acompaña en el día de hoy, también profesoras del curso de sinodalidad. Voy a hacer una breve presentación de Isabel Corpas de Posada, que ella nos va a hacer una presentación sobre cambio de imaginarios y teología de la ministerialidad eclesial. Ella es licenciada magíster y doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, fue profesora porque ahora es investigadora independiente. Fue profesora titular en la Facultad de Teología y en la Maestría de Estudios del Hecho Religioso en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Es autora de libros y artículos publicados sobre temas especializados de teología y estudios del hecho religioso. Es actualmente investigadora independiente y es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas y de la Red de Teólogas y Teólogos Javerianos. Es miembro de la Red Amerindia, católica, creyente, practicante y madre de 5 hijos y abuela con 12 nietos. O sea que nos tiene mucho que enseñar también sobre el ser una cristiana comprometida en la iglesia y en la formación también de una familia. Bienvenida, querida Isabel, te damos la palabra, tienes para ti este espacio. Muchas gracias por esta invitación a compartir mi investigación, una investigación que lleva pues muchos años, sobre los ministerios femeninos en el campo o en el marco de la teología de los ministerios eclesiales. Quiero comenzar por recordar los gritos de una mujer, la cananea, doblemente excluida en el mundo judío, como extranjera y como mujer. Aunque su grito era una confesión de fe en Jesús como el Mesías y un llamado a la compasión, la primera respuesta de Jesús fue la respuesta de un judío. Dice el Evangelio que Jesús no le contestó nada. Finalmente a una mujer no se le dirigía la palabra en público. Pero la mujer cananea insistió y la segunda respuesta de Jesús fue también como judío. Excluyente. No es bueno quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Entonces la cananea se atrevió a controvertir el argumento discriminador del judío, mostrándole que la salvación de Dios no era exclusiva del pueblo elegido y que su misión incluía a todos los pueblos. Como quien dice, la insistencia de esta mujer doblemente excluida por la estructura social y religiosa del mundo judío representa el cambio de paradigma y de perspectiva que las primeras comunidades de creyentes debieron experimentar para salir del entorno judío al anunciar el Evangelio según el envío del resucitado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, que parece hacer eco al argumento de la mujer cananea cuya fe reconoció Jesús. Probablemente también fueron mujeres las que hicieron cambiar de idea a Jesús respecto a admitirlas en su compañía, lo que no era bien visto, y a aceptar que lo siguieran, hacerse discípulas, rompiendo el tratado de límites de la sociedad patriarcal en la que él vivió. Práctica esta que se prolongó en la vida de las comunidades neotestamentarias en las que las mujeres fueron reconocidas y ejercieron funciones de liderazgo y servicio. Después, cuando todo cambió, excluyendo a las mujeres, invisibilizándolas, haciéndolas guardar silencio, discriminándolas como seres de segunda categoría.
En todo caso, según el relato del Evangelio, los gritos de una mujer hicieron cambiar el imaginario de Jesús. He querido también comenzar con esta escena que le ha dado la vuelta al mundo, en la que en la consagración del altar de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, en medio de un espectáculo bellísimo, presidido por el Papa Benedicto, y en que estaban todos los obispos vestidos de blanco y con sus mitras, entraron, creo que eran 6 u 8 religiosas de una comunidad fundada para atender a los párrocos y las parroquias. Y llegaron con sus trapos a limpiar. Porque creo que muestra cuál ha sido la ministerialidad o el tipo de servicio que hemos realizado las mujeres en la iglesia. Después, las primeras 4 limpiaron, las otras 4 pusieron el mantel, hicieron de acólitas. Por esos resabios que no me puedo quitar, resabios académicos, yo tengo que decirles en qué coordenadas voy a hablar. Yo parto de la eclesiología de Vaticano II, o lo enmarco mi reflexión, porque la teología no es una doctrina que sirve para todo, pues todo es igual, sino que es una interpretación que corresponde a un marco contextual. En el caso mío personal, se enmarca en la eclesiología de Vaticano II, particularmente en que desde la eclesiología de Vaticano II se cuestionó el modelo de sacerdocio que se introdujo en la praxis eclesial a partir del siglo III, con la petición o la sugerencia o la propuesta de regresar a las fuentes. Pero al mismo tiempo, Vaticano II fundamenta la nueva ministerialidad eclesial y el reconocimiento del lugar de las mujeres en la vida y la misión de la Iglesia. Por otra parte, soy latinoamericana, soy colombiana, y me enmarco en la teología feminista latinoamericana, que enfoca críticamente la exclusión de las mujeres de la organización eclesial, mostrando que se trata de un paradigma de inequidad. Y desde la hermenéutica de la sospecha propia de la teología de la liberación, se pueden cuestionar los constructos teológicos que se justifican en la perspectiva androcéntrica desde la que se ha interpretado el lugar de las mujeres en la organización de la Iglesia. Pero además agrego que hace parte de mi marco referencial mi condición de mujer y mi mirada de mujer y de teóloga creyente. He organizado mi presentación en 2 momentos de la historia del caminar de la Iglesia por la historia, asumiendo durante sus 2000 años formas variadas en su estructura y organización ministerial, con sus consiguientes interpretaciones teóricas y prácticas de las funciones de liderazgo y servicio, y que confirman estos 2000 años de prácticas históricas, su condición de iglesia peregrina, al decir de Vaticano II, y de Ecclesia semper reformanda, expresión utilizada y recordada por el Papa Francisco en varias ocasiones. Estos 2 momentos son la teología de la ministerialidad eclesial, a pesar de que el título dice primero cambio de imaginarios, yo comienzo por la teología de la ministerialidad eclesial, planteando del exclusivismo sacerdotal a la diversidad ministerial, y luego sí el cambio de imaginarios para poder pasar de una iglesia clerical a una iglesia ministerial. Y les quiero decir que 2 artículos míos tienen este título. Uno se tiene del exclusivismo sacerdotal a la diversidad ministerial, y hay otro que es de una iglesia clerical a una iglesia ministerial. Lo hago siempre, digamos, este es el planteamiento general, en que
en un movimiento que va de la diversidad de carismas en las comunidades neotestamentarias a la sacerdotalización y luego un regreso o un avance hacia la diversidad ministerial propuesta por Vaticano II, en el caso de la teología de los ministerios, y en el cambio de imaginarios, pues tenemos que hablar de cuál es esa iglesia clerical, cuál es la iglesia ministerial que propone Vaticano II y la invitación del Papa Francisco a, abro comillas, repensar la iglesia para que sea conforme al evangelio que debe anunciar. Es decir, invitación a la conversión eclesial. Y yendo a los carismas y ministerios en las comunidades neotestamentarias, los textos neotestamentarios registran diversidad de formas de liderazgo y servicio en las comunidades de creyentes y registra asimismo que quienes las ejercían, hombres y mujeres, no eran considerados como personas sagradas. En este contexto, yo siempre, para abordar un texto, necesito establecer cuál es el contexto. Y recordemos que en la actividad de Jesús no hubo acciones cultuales de tipo sacerdotal, más aún con su actitud cuestionó la absolutización del culto judío. Y los primeros cristianos, en continuidad con la actividad y las actitudes de Jesús, rompieron con las mediaciones religiosas judías y los dirigentes de las comunidades no ejercieron nunca, absolutamente nunca, funciones cultuales. Cuando he hablado de esto siempre sale el que dice, pero si el sacerdote, el sacerdocio que le atribuye la carta a los hebreos a Jesús el Cristo, ese título se refiere a su carácter mediador que excluye otras mediaciones, que supera propiamente las mediaciones veterotestamentarias. Una pasada rapidísima por los textos neotestamentarios que registran diversas formas de liderazgo y servicio. Los escritos paulinos mencionan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, cada uno con su correspondiente carisma para la construcción de la comunidad, y también los escritos paulinos registran la presencia de mujeres ejerciéndolos. Nuestra hermana, la diáconos Febe, Priscila, Trifena, Trifosa, Perside, en fin, hay una cantidad de mujeres con nombre propio y dirección y teléfono prácticamente. En las cartas pastorales, los ministerios reciben una nueva denominación. Ya no son los apóstoles, profetas, etcétera, sino se polarizan en lo que se ha llamado la tríada de episcopos, que es el vigilante. Episcopos es el que mira por encima, el que cuida. Los presbíteros, que eran los ancianos en continuidad con lo que era, digamos, el Sanedrín o el Senado romano, el Sanedrín judío o el Senado romano, y los y las diaconoi. También había doctores y viudas. Y estos, la lectura hecha por las mujeres, hemos podido descubrir que eran los y las diaconoi, porque se habla de las mujeres, para explicar cuáles eran las condiciones que debían reunir quienes ejercían estas funciones en la comunidad, dice cuáles eran las de las mujeres. Y, claro, la lectura hecha por los hombres de iglesia dijo, son las esposas de los diáconos. Pero resulta que no habla en ningún momento de las esposas de las condiciones que debían reunir los episcopos o los presbíteros. Digo, las esposas. En cambio, sí dice cuáles eran las condiciones o requisitos que debían reunir los demás miembros de este grupo de responsables de la comunidad eclesial. En Hechos aparece el ministerio de los apóstoles, aparece el de los 7, famosos 7, inmediatamente después de Pentecostés, aparecen también presbíteroi y episcopoi, y reseña la presencia de mujeres
ejerciendo funciones de liderazgo y servicio en las comunidades, como Tabitá, como María, la madre de Marcos que reunía a la iglesia en su casa, como las 4 hijas de Felipe que tenían el don de la profecía. En los evangelios encontramos que Mateo se ocupa sobre todo desde el ejercicio de la autoridad en la comunidad y se preocupa sobre todo por dejar en claro que la autoridad se caracteriza como un servicio, del mismo modo que Jesús, que no vino para que le sirvan, sino para servir. Lucas menciona el grupo de las discípulas, que son las mismas que permanecen al pie de la cruz y que son también las primeras anunciadoras de la resurrección. Me gusta mucho haber descubierto, poder descubrir que el Evangelio de Lucas da voz a 3 mujeres, el Evangelio de la infancia, a María, a Isabel y a Ana la profetisa, que anuncian la salvación de Dios manifestada en la persona de Jesús. Y el de Juan, el Evangelio de Juan, también da voz a 3 mujeres que igualmente anuncian a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que son la mujer de Samaria, Marta de Betania y María Magdalena, que anuncia su encuentro con el resucitado. Pasemos a qué pasó después, porque ellas desaparecen y desaparecen las mujeres y asume nos encontramos con una iglesia conformada por hombres. Ay, no se me perdió dónde se pasa. En la sacerdotalización de los ministerios, es el siguiente capítulo y que nos ocupa prácticamente los 2000 años de historia que hay entre las comunidades neotestamentarias y el momento actual, en que yo siento que se levanta como una especie de muralla que se fue construyendo ladrillo sobre ladrillo y que nos había ido impidiendo mirar hacia atrás, regresar a las fuentes, que fue lo que Vaticano dijo: oiga, hay que mirar lo que hay detrás. Y por eso, en la lectura de los textos de este capítulo, pretendo identificar, primero, en el proceso de sacerdotalización en el siglo III y en la elaboración de la teología del sacramento del orden en el siglo XIII, cómo y por qué se dio el paso de los ministerios al sacerdocio y cómo al mismo tiempo, en este paso, las mujeres fueron marginadas. Recordemos que el proceso de sacerdotalización se da en el encuentro del cristianismo con el mundo romano, cuando el movimiento de seguidores de Jesús se convirtió en religión. Más aún, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Que el Imperio Romano concedió privilegios a los dirigentes de esta nueva religión. Se pasó del espacio privado de las iglesias domésticas al espacio público de la Basílica Romana y sus dirigentes fueron sacralizados como funcionarios del culto y su oficio comenzó a interpretarse como una dignidad. Y empezó a crearse una línea divisoria entre los dirigentes, el clerus y la plebs cristiana. Este proceso de sacerdotalización está representado en una serie de textos en que se ve cómo esa diversidad ministerial inicial y esa interpretación de los ministerios del obispo, el presbíteros y diáconos, los y diáconas, los y las diáconos, o diáconas, como dice Serena, se van convirtiendo en funciones sagradas. Ignacio de Antioquía, en antiquísimo del siglo II, menciona la autoridad de obispo, del presbiterio y del diácono, como que configuraban esos
comité de coordinación de la comunidad. También en la iglesia de Cipriano de Cartago había obispos, presbíteros, diáconos, confesores, vírgenes, viudas, quedaban. Pero unos empieza a entenderse que tenían el honor del divino sacerdocio. Ahora no se nos olvide que en el Evangelio no aparece la palabra sacerdote en ningún momento. En los Evangelios, los sacerdotes son los malos de la película, yo suelo decir, porque son los que se encargaron de juzgar a Jesús, de ponerle todas las trampas, de llevarlo a juicio y en últimas de llevarlo hasta la cruz. Tertuliano subrayó la distinción entre ordo y plebs. La tradición apostólica describe la ordenación de obispos. Ahí no aparecen mujeres diáconos, presbíteros, diáconos y confesores. Y del más importantes son la prima Clementis y el Ireneo de León, que trasladan a la iglesia la organización y el vocabulario sacerdotal para responder a la herejía gnóstica que decía que no había continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos dijeron, claro que lo hay, porque esos oficios cultuales del sumo sacerdote, los sacerdotes y levitas se trasladan a la comunidad en la persona de el obispo, los presbíteros y diáconos. En todo caso, solo a partir del siglo IV aparece el título sacerdote en documentos del magisterio eclesial. Y esto lo resalto, que cuando el cristianismo se hizo religión en el espacio público, las mujeres que habían llevado la palabra en el ámbito privado de las comunidades domésticas fueron silenciadas en una organización eclesiástica que era desde ya en ese momento jerárquica y quiriarcal. Además, la sacerdotalización contribuyó a su exclusión, pues implicaba prohibiciones relacionadas con la pureza cultural. El segundo momento de la sacerdotalización de los ministerios está representado por la elaboración de la teología del sacramento del orden. Recordemos qué pasa en el medioevo, la feudalización de los cargos eclesiásticos y el sistema penitencial de los monjes anglosajones habían promovido las ordenaciones como medio de subsistencia, lo que se llaman las ordenaciones absolutas. Y entonces había que darles, hasta entonces era ordenado el que presidía la comunidad y en función de servir a la comunidad. Pero lo que conocemos hoy comenzó con la introducción del sistema penitencial de los monjes anglosajones, porque para cumplir la penitencia mandaban misas. Y estas misas se podían, no necesariamente yo ir a la misa, sino mandar celebrar la misa. Y esto se convirtió en ingresos, particularmente en los monasterios, donde comenzaron a ordenar a los monjes para poder atender a estas necesidades. En medio de esta feudalización también la reforma de Gregorio VII consagró la división clero y laicos para evitar su intromisión en los asuntos eclesiásticos, la intromisión de los laicos. También es importante señalar que en las escuelas catedralizas la iglesia o el cristianismo como cuidador de la cultura, se elaboraron las grandes síntesis teológicas por parte de los maestros del siglo XII, que fueron completadas y sistematizadas por los teólogos del siglo XII en las universidades. Y en este contexto se elaboró la teología sacramental y se definió el septenario sacramental. Hasta ese momento no había los que nosotros hoy aprendimos, yo los aprendí en el catecismo, de los 7 sacramentos de la iglesia. Y este septenario sacramental y su
digamos, teología, se oficializó en los concilios de León, de Florencia y de Trento. También es importantísimo subrayar aquí la situación de inferioridad de las mujeres en la sociedad medieval. Fíjense que el decreto de Graciano dice que debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido. Y esto era a propósito de una de esas discusiones que aparecen en el decreto de Graciano sobre qué debe suceder en cada situación. Y esto era si la mujer estaba obligada a darle el débito conyugal al marido. Y dice que debe someterse en todo. Pero también dice clara y nítidamente Graciano, desde esa visión de que, estoy en el tercer párrafo, que las mujeres están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. Esa era la situación de las mujeres del medioevo. Es comprensible que Graciano pudiera decir, la imagen de Dios está en el hombre, que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su vicario, porque es imagen de Dios. Y dice también, la mujer no fue creada a imagen de Dios. Lo dice así y queda tranquilo, y en ese momento nadie lo cuestionó, al menos que yo sepa, ninguna mujer lo cuestionó. El proceso de sacerdotalización respondió a una circunstancia coyuntural, es decir, a las circunstancias del encuentro con el Imperio Romano y a la respuesta que había que darle a la herejía gnóstica. Pero se convirtió en práctica y en una doctrina acogida, pero también reelaborada por Santo Tomás, que interpreta el sacramento del orden como sacramento del sacerdocio y como poder, potestas, para consagrar. La forma es la colación de un poder transmitido por quien tiene el poder, por eso es el obispo el que le confiere ese poder, que tiene el poder de consagrar, le confiere ese poder al presbítero para poder consagrar. Y la materia es los instrumentos, el cáliz y la patena, para el sacrificio, porque se entiende, es decir, en este desarrollo histórico, el banquete pascual, el banquete eucarístico de las primeras comunidades en la Basílica Romana se convierte en sacrificio y se empieza a hablar del sacrificio eucarístico. Y el Santo Tomás elabora esta teoría que nos va a acompañar por el resto de la historia de la Iglesia, y era para responder a la pregunta que si un ministro indigno, era una pregunta que se hacían en ese momento, es que si un ministro indigno puede consagrar, él respondió que consagraba no en persona propia, sino que consagra en representación de Cristo. También dice en representación de la Iglesia, in persona ecclesia, pero también en representación de Cristo, es decir, in persona Christi. Pero Santo Tomás dedicó un capítulo a los impedimentos para recibir el sacramento del orden. Y desde la visión androcéntrica propia de su entorno y que él había asumido, fíjense que cuando él lee el texto del Génesis, dice que la mujer fue creada como ayuda para el hombre para procrear, igual que lo había dicho San Agustín, porque para cualquier otra cosa mejor le habría creado otro hombre. Es decir, en la mentalidad de Santo Tomás, en el imaginario, en los paradigmas de Santo Tomás, la mujer es solamente un útero que procrea. Pero desde esta visión, la mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados del uso de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, asesinos e hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos. Dice, como no es posible que el sexo femenino signifique una eminencia de grado, porque la mujer se encuentra en estado de sujeción, ¿se acuerdan que eso lo decía también Graciano? Luego no puede recibir el sacramento del orden. Y Santo Tomás tenía toda la razón.
porque en el contexto en el que él escribió, la mujer estaba en estado de sujeción. Lo que no podemos es seguir sosteniendo las teorías de Santo Tomás en el momento actual. Y también incluyó dentro de los impedimentos que para que el sacramento sea signo se requiere semejanza natural con lo que significa. Según Santo Tomás, una mujer no puede actuar in persona Christi porque físicamente no significa, no puede significar esa semejanza natural. Pasemos al Vaticano II y la diversidad ministerial que propuso. La lectura de los textos de este capítulo de la historia del cristianismo destaca una novedosa propuesta ministerial. Pero una novedosa propuesta ministerial que la hemos tenido que descubrir, yo creo, quienes trajinamos en estos temas, porque en la práctica no se ha visto. Esta novedosa propuesta ministerial está enmarcada en las líneas eclesiológicas trazadas por el Concilio. Y a manera de excursus, quiero recordar que la restricción al acceso de las mujeres a los ministerios ordenados no se enmarca en la eclesiología de Vaticano II, sino que responde a la tradición de una eclesiología preconciliar y de una cultura patriarcal que ha marginado a las mujeres. ¿Cuál es el contexto de Vaticano II? Rapidísimamente, ustedes lo saben mejor que yo, pero yo tengo que estructurar mi cuento. En las vísperas del Concilio Vaticano II es muy importante en el contexto eclesial el compromiso de los laicos. Y la teología tiene que responder a este compromiso. Y tenemos ahí la necesidad de una eclesiología que le dé un lugar a los laicos más allá de lo que se había trazado anteriormente, que era como el brazo largo de la jerarquía, que los deberían tener, el laicado debería tener un estatus de reconocimiento en el contexto, en la organización de la Iglesia. Y por eso aparecen los eclesiólogos anteriores al concilio, particularmente como de Lubac y Congar y sobre todo Ranner. El Concilio Vaticano II plantea, cambia, nos muestra una eclesiología de comunión, aunque no desarrolla el tema comunión, sí está presente, pero en la visión de la Iglesia como pueblo de Dios y sacramento. El otro aspecto de este contexto sociocultural es la nueva presencia de las mujeres en la sociedad de la Iglesia, que fue interpretada por Juan XXIII como uno de los signos de los tiempos. Vaticano fundamenta la diversidad ministerial, replanteó el sacerdocio común en el capítulo sobre el pueblo de Dios. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo. Las líneas eclesiológicas abrieron la puerta a la renovación ministerial, al reconocer que la Iglesia es toda ella ministerial, como que la consagración bautismal, y es que esto es lo que fundamenta Spiritus Dominus, ¿verdad? La consagración bautismal fundamenta la participación en la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo, que el concilio identificó con la triple función de Cristo. Y asimismo fundamentaron estas líneas eclesiológicas las reformas e hicieron posible hablar de otros ministerios que no se relacionan con el sacramento del orden, digamos porque los ministerios estaban relacionados con el sacramento del orden y eran como escalones para acceder a él. Estos textos son, en primer lugar, pues los textos mismos conciliares que hablan de la identidad y misión del obispo, del presbítero y del diácono. Christus Dominus Presbyterorum Ordem, y sobre el laicado y también Lumen Gentium 25-29. Importantísimo este paso que al restablecer el diaconado permanente, que fue reglamentado por Pablo VI, recogiendo cómo había
cristianos comprometidos en realizar una serie de tareas para las cuales necesitarían, es decir, no se puede desperdiciar el don de la gracia sacramental. Y esto es algo importante para cuando hablemos nosotros de los ministerios ordenados femeninos. Porque lo que dice es que no se les, que no se les puede negar la gracia sacramental a esa labor que realizan estas personas y que por eso se les confiere o se restablece el diaconado permanente. Importante también la reforma del rito de ordenación que se hizo porque se cambió la materia y la forma del rito de la ordenación. Ya no es como lo había establecido Santo Tomás. Fíjense que aquí se pudo hacer un cambio. Ya no es la entrega de los instrumentos para el sacrificio, la patena y el cáliz, sino la imposición de manos, que significa confiar una misión, encargar de una misión, reconocer un carisma y encargar una misión, y la oración consecratoria. El otro documento importante que ahorita nos lo han recordado el Papa Francisco fue Ministeria Quaedam de Pablo VI, que reformó las órdenes menores, que eran grados que se habían establecido en el desarrollo de las prácticas históricas de la Iglesia como escalones. Eran 4, y el hostiario, lector, exorcista y acólito, y el subdiaconado. Y eran clericales, o sea, desde el momento de la tonsura se comenzaban a hacer parte del clero. La reforma dice que ya no hacen parte del clero, cancela 2 de las órdenes menores y el subdiaconado y las reduce a 2, lector y acólito. Pero en la práctica se siguieron practicando como escalones de acceso a la ordenación. Y solo para varones, ¿verdad? Evangelii Nunciandi propuso la primera lista de ministerios diversificados y que habla de el ministerio de los que animan en las comunidades, el ministerio de la catequesis, el ministerio del coro, el ministerio de los dirigentes de grupos apostólicos. Christi Fideles Laici de Juan Pablo precisó que los ministerios son participación en el ministerio de Jesucristo y distinguió: unos derivan del sacramento del orden y otros del bautismo y la confirmación, pero como que se resalta la igual importancia. Pero vuelvo, en la práctica siempre los del ministerio que derivan del sacramento del orden siempre aparecerían como los más importantes. Y menciono por ahora simplemente de pasada Spiritus Dominus, que también se enmarca en la recepción de Vaticano II, que autoriza el acceso de las mujeres a los ministerios del acolitado y lectorado, que según creados por Ministeria Quaedam, pero exclusivamente para varones. Ahora bien, en la práctica, como ya venía diciendo, seguimos hablando de sacerdotes, seguimos considerándolos personas sagradas, seguimos pensando que obispos, presbíteros y diáconos ocupan grados superiores y jerárquicamente ordenados. Los ministerios del acolitado y lectorado se entienden como pasos del cursus honorum, aunque en la letra de los documentos, tanto en Ministeria Quaedam como en Spiritus Dominus, dice que son estables, que no son pasos, escalones de ascenso. También, laicos y laicas no hemos asumido nuestra responsabilidad en la construcción de la comunión eclesial que el Concilio Vaticano II y los documentos posteriores nos han señalado, y las mujeres seguimos siendo excluidas de la ordenación y por consiguiente marginadas de la organización jerárquica de la Iglesia con argumentos preconciliares. Y solamente lo paso rápidamente por encima para recordar que los documentos fundamentales fue la carta de Pablo VI
que estableció o fijó las razones verdaderamente fundamentales por las cuales no es posible ordenar mujeres para el sacerdocio. La Declaración Interim Señores de la Congregación para la Doctrina de la Fe repitió estas mismas razones y dice que la Iglesia no está autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Fíjense que siempre habla de ordenación sacerdotal. Y esto es posterior al Concilio Vaticano II, cuando ya no se estaba hablando de, desde la perspectiva sacerdotal, sino ministerial. Y los 3 documentos de Juan Pablo II, que también están en la misma línea, pero particularmente Ordinatio Sacerdotalis, cuando declaró que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este debe ser considerado un dictamen definitivo. La Congregación para la Doctrina de la Fe después dijo que era infalible en el sentido de que un acto del magisterio eclesial es infalible en sí mismo. Bueno, ante este cuadro que les estoy pintando es donde yo planteo, necesitamos un cambio de imaginarios para pasar de una iglesia clerical a una iglesia ministerial. Necesidad de cambiar de imaginarios y de paradigmas que son estructuras de pensamiento que sirven de marco de referencia para interpretar la realidad y que muchas veces no somos conscientes de ellos, pero que fundamentan nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras formas de relación. Pero son estructuras que están metidas dentro de nosotros. Y estos cambios de imaginarios y de paradigmas, yo creo que es lo que se llama conversión, entendida como cambio de mentalidad, de actitudes, de formas de relación, de imaginarios y de paradigmas. Es la conversión eclesial que conlleva una reforma de estructuras en el tiempo de Francisco en perspectiva de sinodalidad y además una conversión teológica y eclesiológica para superar la tipología de iglesia jerárquica, piramidal, quiriarcal y sacerdotal y asumir la eclesiología de comunión incluyente y ministerial. Rápidamente también el Decretum de Graciano registró la división clero y laicos que quedó establecida en la reforma de Gregorio VII. Hay 2 géneros de cristianos, uno ligado al servicio divino, está constituido por los clérigos, y el otro es el género de los cristianos al que pertenecen los laicos. Y lo hizo para que no se metieran esos laicos en los asuntos eclesiásticos que era, sobre todo tenían que ver con beneficios económicos. Pero esta división, que respondía a una circunstancia coyuntural, como era la feudalización de los cargos eclesiásticos, todavía en 1906, en la encíclica Vehementis Nos de Pío X, estaba marcada por el sacramento del orden. La Iglesia es una sociedad desigual que comprende 2 categorías de personas, los pastores y el rebaño. Entonces, esto forma parte de los paradigmas e imaginarios que estaban metidos dentro de la mentalidad de los hombres de Iglesia. Y naturalmente sustituir esos paradigmas e imaginarios no es cuestión de papel y lápiz. Los que ocupan un puesto en los distintos grados de la jerarquía y la muchedumbre de las fieles. Y estas categorías son tan distintas entre sí que en el cuerpo pastoral solamente residen el derecho y la autoridad necesaria para promover y dirigir los miembros hacia el fin de la sociedad. Y la muchedumbre dejarse conducir y rebaño dócil seguir a sus pastores. ¿Qué entiendo por iglesia clerical? Que es al mismo tiempo jerárquica, porque se estructuró reproduciendo el modelo de una sociedad jerárquica y piramidal con líneas monárquicas de autoridad. Pero fue una circunstancia histórica. Quiriarcal, porque se organizó en el entorno patriarcal en el que las mujeres eran pensadas por los varones, es decir, la perspectiva androcéntrica, y en función de los varones, estaban subordinadas a su autoridad, recluidas en el espacio doméstico y excluidas del espacio público. Y es sacerdotal porque para responder a una circunstancia coyuntural, sus dirigentes
fueron sacralizados al convertirse en funcionarios del culto según el modelo del culto antiguo, incluso relacionándolos con el sacerdote Melquisedec en la espiritualidad sacerdotal e interpretado el sacerdocio como potestas y dignidad sagrada, lo cual no corresponde a la experiencia de las primeras comunidades de creyentes que, en continuidad con la actividad de las actitudes de Jesús, rompieron con las estructuras y mediaciones religiosas del Antiguo Testamento. Pero la estructura jerárquica, la organización quiriarcal y la perspectiva sacerdotal que respondían a circunstancias coyunturales quedaron consagradas en la doctrina y la liturgia, en la espiritualidad, en los imaginarios de los hombres de iglesia, obviamente también en los del laicado, que les confieren a ellos un carácter de dignidad y de honor. Por eso la necesidad hablo de desaprender los imaginarios y de deconstruir paradigmas para, como iglesia siempre reformanda, ser iglesia de comunión, incluyente y ministerial, como la propuso Vaticano II. Esta eclesiología, el Vaticano II propuso poner al día el ser y hacer de la iglesia para responder a las nuevas circunstancias. Mostró un nuevo rostro de la iglesia. Afirmó que la comunidad de los bautizados es anterior a quienes ejercen en ella un ministerio y cómo la unión de los clérigos y laicos en una misma fidelidad a la vocación cristiana y a la misión de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la invitación del Papa Francisco? A repensar la iglesia para que sea conforme al evangelio que debe anunciar. Les dijo en un encuentro con la Asociación de Teólogos Italianos, o sea, Asociación Italiana de Teólogos, respondiendo con fidelidad creativa a los cambios ocurridos después de Vaticano II. Espera, no desea que esto se me apague. Creo yo que repensar la iglesia lo estaba haciendo y poniendo en práctica la eclesiología de pueblo fiel de Dios cuando se asomó a la plaza del balcón de San Pedro. Y en Evangelii Gaudium, cuando habló de una impostergable renovación eclesial y conversión pastoral, recordando que el Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Conversión que dijo el mismo documento, conversión que conlleva una reforma de estructura, porque también el papado y las estructuras centrales de la iglesia necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. Esta invitación la concretó años después pero lo había dicho también desde el balcón. Aquí vamos todos, caminando juntos, laicos, pastores y obispo de Roma. Lo dijo desde el balcón de San Pedro recién elegido. Pero después como que reelabora la sinodalidad sobre la cual ustedes son todos autoridad como una dimensión constitutiva de la iglesia, una nota, una propiedad, una característica de su misma naturaleza. Y precisó, habló de la conversión eclesial a la sinodalidad, que no se reduce a los obispos, porque cada uno tiene algo que aprender, pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Se fundamenta en el sensus fidei, que impide separar la Ecclesia docens de la Ecclesia dicens, y, por lo tanto, la división clero y laicos, que la encíclica Vehementer Nos, o sea, hay una línea divisoria. Además, interpreta la ministerialidad como servicio. En esta iglesia, no lo olvidemos, la única autoridad es la autoridad del servicio. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Lo cual cuestiona los imaginarios de poder que suelen estar presentes en nuestros hombres de iglesia. Menciono 3 experiencias de sinodalidad eclesial. El sínodo de la familia, en sus 2 asambleas en 2014 y 2015, precedidas de una escucha sinodal en que se consultó la opinión
bueno, se consultó la opinión de las conferencias episcopales, porque era el espacio donde se podía mover. Pero hubo recoger opiniones y de la misma manera se delega en las conferencias episcopales la resolución de asuntos difíciles. Es un ejercicio, hay ahí en el seno de la familia, un ejercicio de sinodalidad, aunque no se está precisando como tal. Pero donde llega su momento culminante, es el sínodo de la Amazonía, en la escucha sinodal a partir de la invitación a hacer propuestas valientes. Yo digo que mi motivación para empezar para continuar en esta investigación fue estas palabras del documento preparatorio repetido en el Instrumentum Laboris: hacer propuestas valientes, identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica. La consulta sinodal que se hizo recogió las voces que pedían ordenar mujeres, inclusive como sacerdotisas, fue la manera como lo expresaron en las comunidades amazónicas, pero en todo caso que pudieran administrar los sacramentos. El documento final que los padres sinodales entregaron al Papa pidió revisar el motu propio Ministeria Quaedam para que también mujeres adecuadamente formadas y preparadas puedan recibir los ministerios del lectorado y el acolitado. Tengo que mencionarlo porque es que es importante, porque esto que estamos en este momento recogiendo hace eco a esta propuesta. Entre otros a ser desarrollados, uno de los cuales los obispos pidieron fuera el ministerio instituido de la mujer dirigente de la comunidad, teniendo en cuenta que en la Amazonía la mayoría de las comunidades católicas son lideradas por mujeres. Y yo creo que tenemos muchas expectativas en los desarrollos del sínodo de la Iglesia alemana, que comenzó a finales de 2019, y entiendo que debe terminar en el otoño de este año. Y uno de los capítulos centrales son los ministerios y los ministerios femeninos. Estos responden a la sinodalidad, a un cambio de imaginario, los pasos que ha dado el Papa, porque en realidad la ordenación de mujeres no estaba en su agenda. Evangelii Gaudium dice que el sacerdocio está reservado a los varones y es cuestión que no se pone en discusión. Y puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Fíjense que el Papa tiene allá metido en su cabeza el imaginario sacerdotal del poder. Y por eso el temor a clericalizar a las mujeres. Pero invitó a pastores y teólogos a ayudar a reconocer lo que esto implica para ubicar mejor a la mujer. Lo confirmó en la conferencia de prensa de vuelo de regreso de Río de Janeiro cuando dijo: de esto no se habla, esa puerta está cerrada. Sin embargo, acogió la propuesta de la hermana Teresina Racera en la audiencia de la Unión Internacional de Superiores Generales y creó que le dijo: ¿y por qué no crear o restablecer también el diaconado permanente para mujeres? En todo caso, creó una comisión para estudiar el diaconado femenino. En el discurso final del Sínodo para la Amazonía, dijo que todavía no hemos caído en cuenta de lo que significa la mujer en la Iglesia y nos quedamos solamente en la parte funcional. Pero su papel va más allá de la funcionalidad y eso es lo que hay que seguir trabajando mucho más allá. Y yo creo que el Papa, con las mejores intenciones, está tratando de responder a estas realidades, pero él está todavía enredado, con todo respeto, en los imaginarios sacerdotales en los que realmente fue formado. Confiemos en el soplo del Espíritu para que, como lo hizo el día de Pentecostés y lo ha hecho en los 2000 años de historia de la Iglesia, animando e poniendo en movimiento a la Iglesia siempre reformanda para responder a los contextos cambiantes de cada época, mueva en esta nueva circunstancia a los responsables de la Iglesia Católica para revisar estructuras que en esta circunstancia
oscurecen el proyecto de Jesús asumido por las comunidades neotestamentarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta excelente exposición. Creo que es muy necesaria justamente porque nos ayuda a ubicar en este momento histórico de Spiritus Dominis, donde también digamos, lo que estamos conversando, lo que tenemos que seguir avanzando, es cómo esa participación de las mujeres en este momento tan importante de nuestra iglesia se va logrando, ¿no? Creo que el ubicarnos históricamente nos ayuda a ver dónde estamos parados. Y creo que también lo que nos has iluminado muy, muy bien es cómo los imaginarios, o sea, nosotros necesitamos tiempo para comprender, para la manera de relacionarnos también entre nosotros. Muchas veces deseamos que sea de una manera y a veces tenemos como, digamos, nos acostumbramos a relaciones que no son evangélicas y que necesitamos ver, o sea, revisarlas para poder cambiarlas, ¿no? Entonces, está también la visión de iglesia, una iglesia formada por personas que somos débiles, necesitadas de salvación también, con la presencia de Dios en nuestro corazón, pero que no somos personas perfectas. Y la estructura eclesial refleja esa imperfección. Y esa imperfección es también la manera de relacionarnos, ¿no? Y yo creo que esto lo has mostrado muy bien, porque aquí tampoco se trata de hacer un juicio sobre, tú expusiste muy, muy correctamente el pensamiento de los teólogos como Santo Tomás, que era la manera de comprender en ese momento histórico el lugar y la antropología femenina, ¿no es cierto? O sea, y eso es parte de la evolución de nuestro caminar como seres históricos. O sea, estamos construyendo la iglesia y la seguiremos construyendo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a justamente a ver este momento histórico y desde ahora, o sea, desde esta realidad, seguir caminando. Déjame, permíteme una cosa. Sí. Yo pasé rápido por aquí para abrirle el espacio para que lo conversemos, en que hay dos pronunciamientos del Papa Francisco que son en perspectiva sinodal, querida Amazonía, y me parece también a mí el motu proprio Spiritus Dominus al que nos estamos refiriendo, en que aborda el tema de los ministerios femeninos, pero lo dejo para que lo conversemos con Serena y con Cristina. Serena me dijo que tenía dificultad con el idioma y realmente quiero que Serena se sienta cómoda. Es un honor que Serena esté con nosotros en este día, en esta reunión. Serena, si quieres decirnos algo de todo lo que... Sí, ella habla mejor español. Dale. No quiero presionarla, simplemente la estoy invitando. Si quieres decirnos algunas palabras, Cristina te puede apoyar en la traducción, pero simplemente... yo también puedo hacerlo, sí. Bueno, Isabel también. Pero lo hace muy bien. Yo la he oído muchas veces. Serena, ¿estás por ahí? Gracias. Ahora estoy escuchando y luego después de cuando va a hablar Cristina puedo explicar algo, pero fue una muy excelente exposición de Isabel, así no tengo muchas cosas más que explicar. Gracias, es un honor para mí estar aquí. Gracias. Tanto Cristina como Serena tienen los artículos, han escrito artículos sobre Spiritus Dominus. Serena escribió para Il Regno, Cristina en Iglesia en Vida Nueva, y yo también
escribí en mi blog de Vida Nueva y están en el chat los links para los artículos. Cristina, tiene una palabra. La verdad es que no se puede añadir mucho a lo que ha dicho Isabel, porque ha hecho una exposición muy completa, muy completa. Creo que, en todo caso, resaltar la importancia una vez más que tenemos que llevar a cabo todos en el camino de la conversión personal, porque al final todos estamos de alguna manera tentados en algún momento dado a seguir con ese discurso preconciliar, medieval, que no nos ha llevado más que a la situación que tenemos. Es verdad que no es fácil porque es una iglesia que lleva con una estructura muchos siglos y una estructura de siglos no se cambia de hoy para mañana. Es imposible, quiero decir. Tenemos que ser los laicos los que por una vez impulsemos el cambio de abajo a arriba y no esperar que el cambio venga de arriba a abajo. Creo que eso es bastante importante que nos lo metamos todos en la cabeza. Pero también es verdad que tenemos que tener cuidado en la forma en la que pidamos esos cambios para no abrir una brecha de enfrentamiento. Creo que eso no sería inteligente porque la comunión, que es un gran don dentro de la Iglesia, es a la vez un don muy frágil. Y la comunión es la base, que si se rompe la comunión, se ha roto la Iglesia. Y por lo tanto ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ser decididos, valientes, creativos, pero eso también supone que tengamos que tener un espíritu, digamos, muy eclesial en el sentido de no querer imponer, sino exponer, porque en la sinodalidad no se trata de hacer mi iglesia, se trata de hacer la iglesia. Y esa iglesia tiene que ser una iglesia que parta de un discernimiento, que es una palabra que utiliza mucho Francisco, pero que no sé yo si le damos toda la importancia o acabamos de entender el verdadero sentido profundo que tiene. Partiendo de ese discernimiento en el que todos tenemos que estar implicados, es desde donde podremos ir alcanzando la conversión personal que llevará a la conversión pastoral y a la conversión de estructuras. Pero no planteemos las cosas de una forma muy radical, porque entonces se producirán las fracturas que se han producido a lo largo de la historia. Y si la historia la tenemos para algo, es para aprender. En contextos distintos, el hombre siempre ha sido el hombre. Y por lo tanto, la condición humana nos puede llevar a repetir errores de los que podemos aprender viendo en otros a lo que llevaron. Creo que la exposición que nos ha hecho Isabel no requiere más explicaciones porque la ha hecho fabulosa y creo que, bueno, pues si Serena quiere decir algo ahora, pues que hable. Antes quisiera responderle una cosa a Cristina. De golpe cuando yo dije que es con mirada de mujer y de mujer creyente, es en el amor a la iglesia. O sea, claro, eso yo te entiendo, Es haciéndolo desde mi compromiso eclesial, claro, la búsqueda del cambio. Hay gente que simplemente rompe y se sale y se va, da un portazo. ¿Sí? Y mujeres inconformes que salen dando portazo. Yo estoy aquí buscando los cambios, la conversión. Sí. Es que es eso, es que se trata precisamente de eso. Yo entiendo que tú lo dices como mujer que estás dentro, como lo entiendo como Serena, como cualquiera de los que estamos aquí. Lo estamos haciendo. El problema es cuando tú, porque no es tu idea de iglesia, haces un planteamiento radical dentro y no escuchas, sobre todo no escuchas lo que otros dicen. Yo creo que ese es un problema que es muy serio dentro de la iglesia y que sí que lo tenemos, todos. Pero vamos.
dos palabras muy rápidas. Gracias, Cristina, y gracias, Isabel, por esa tan clara y tan excelente ponencia, exposición. Yo creo que en la Italia, cuando el Papa Francisco publicó, cuando fue publicada esta Spiritus Domini, muchas personas, muchas mujeres han dicho, no hay nada de nuevo, no hay un cambio, un verdadero cambiamiento, un verdadero cambio en la situación, porque ya tenemos lectoras, ya tenemos ministras de Eucaristía y así. Yo creo que está un cambio muy importante, porque está un cambio en el contexto de la forma de esos ministerios, porque no hay un ministerio de facto, hay un ministerio de lectoras y acólitas que es un ministerio por un rito, un ritual de institución. Así se va a poner un ministerio nuevo que no estaba en la iglesia, y así tenemos como un rostro de la iglesia que se va a cambiar profundamente en el nivel simbólico y también en el nivel funcional. En la celebración de la Eucaristía, nosotros tenemos un rostro de iglesia, una experiencia de iglesia, y vamos a ser preparados, formados por lo que vamos a hacer juntos y por lo que somos en esta celebración de la Eucaristía. Yo creo que tenemos ahora un desafío y también una responsabilidad muy grande como mujeres, porque tenemos que ser lectoras o acólitas o otro ministerio. Y también tenemos un otro muy importante responsabilidad, porque esos dos lectores y también acólitos son ministerios que que son entre la liturgia y la vida pastoral de la iglesia. Y tenemos que poner interconectada la una y la otra. Pero yo creo que tenemos que hacer un paso, un otro paso luego, que es la dirigente de comunidad. Porque yo creo que en el Sínodo para la Amazonía había esa intuición muy importante, que no es un ministerio de liturgia, es un ministerio para coordinar y animar las comunidades cristianas cuando esas comunidades no tienen presbíteros, diáconos o otro. Y otra atención que tenemos que mantener es sobre tener diferencia entre ministerios instituidos y diaconado. Son dos diferentes niveles y no tenemos que poner lo uno sobre lo otro, porque no es correcto en teología, no es correcto en la historia, no es correcto. Así tenemos que tener cuidado, porque muchas personas querían poner lo uno sobre lo otro, pero no es así. Y disculpe por mi pobre español, pero espero que pueda explicar los conceptos teológicos. Tengo que prepararme antes, ahora estoy hablando así. Sí, gracias. Yo creo que es un paso pequeño, pero es en la dirección correcta. Es un paso que tiene un valor, un significado, un sentido estructural, simbólico, estructural en la liturgia y en la vida pastoral. Así tenemos que ser lectoras, acólitas o dirigentes de comunidad. Yo creo que eso es el próximo paso que tenemos que hacer, que actuar. Y gracias.
Muchísimas gracias, Serena, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Cristina. Creo que este espacio del día de hoy ha sido un espacio de exposición con mucha riqueza que también nosotros necesitamos para reflexionar, o sea, para poder continuar en este proceso de reestructura de nuestra iglesia, en este camino sinodal, necesitamos tener bases firmes. Y todas las inquietudes que nosotros nos podamos hacer en nuestras parroquias, en nuestros lugares donde estamos, tienen que tener también un fundamento teológico y una base donde las cuales los cambios que vayamos a hacer tengan fundamento, no solamente porque no me gusta o porque, sino hay una base hacia la cual nosotros estamos apuntando y hacia ahí, hacia donde estamos caminando. Entonces, hay dos preguntas en el chat que eran para Isabel y hay una persona que levantó la mano. Vamos a darle el espacio a la persona para que hable. Voy a renovar los pin, esperen un minuto. Y vamos a dar la palabra a el que tiene la mano levantada en este momento, es Rafael Vargas. ¿Tienes la palabra? ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, bueno, yo lo que quería comentar, ¿verdad? Es que desde el principio ya la sociedad judía relegaba a la mujer, o sea, desde la época de Cristo. Y de hecho, todavía siento que la sociedad judía actual todavía relega demasiado a la mujer, no ha podido superar mucho en esta situación. Yo siento que, bueno, ese es nada más un punto que quería yo anotar. Otra cuestión es que en la actualidad la mujer tiene un papel diferente en nuestra actual organización social, y siento que en ese sentido la Iglesia ha quedado rezagada, ¿verdad?, de ese papel importantísimo que tiene la mujer, esencial ante la sociedad. Y yo siento que entonces la Iglesia ahorita está fuera, ¿verdad?, de la realidad social mundial, y eso provoca deserción de los fieles, ¿verdad? Creo que es una de las causas, no es la única causa, ¿verdad? Pero siento que entonces la Iglesia debe de, por lo menos en este aspecto que están manejando ustedes, es importantísimo porque deben de actualizarse, ¿verdad?, la Iglesia en cuanto a darle su lugar a la mujer que debe de tener de acuerdo con la sociedad que estamos viviendo en la actualidad. Creo que es muy importante esto. Y creo que Serena dijo una palabra que yo creo que es clave en todo esto, y es que todo esto es un desafío, ¿ya? Es un problema, ¿verdad?, que yo veo muy difícil, de cómo debemos manejar estas cuestiones sin provocar resquebrajamientos, ¿verdad?, sobre todo de las personas que son más tradicionales dentro de la Iglesia. Ok, muchísimas gracias, Rafael. Voy a hacer dos preguntas que están aquí a Isabel y continuamos con las personas que quieren hablar. ¿Qué subsidio material básico, además de la experiencia de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, puede ayudarnos como laicas y laicos para seguir formándonos en sinodalidad e ir construyendo principalmente en la práctica una iglesia ministerial? Y otra pregunta, las misas ofrecidas en la Edad Media que fomentaban la formalización del sacerdocio del orden, ¿tenían carácter expiatorio? Era la otra pregunta que estaba pendiente. No sé si Isabel, si quieres contestarla ahora o damos la palabra a Norma. ¿Tiene No, las contesto. Yo creo que subsidios son tantos, es tanto lo que hay en este momento para leer, para estarnos formando, los cursos que se ofrecen,
que yo digo, si yo no leo hoy y no me actualizo hoy, me quedo atrasada. Es decir, hay una abundancia de producción y es estar atentas a lo que se está produciendo. Obviamente es necesaria una formación de fondo, que yo creo que el Boston College en su formación continua nos ha ofrecido y que aplaudo de corazón. Las misas de la Edad Media sí tenían carácter expiatorio porque tenían que ver con el tema de las indulgencias y de los perdones, ¿verdad? Y por eso se ofrecían misas a cambio del perdón de los pecados. Era un sistema, lo que se llama el sistema tarifario de la penitencia medieval, que introdujeron los monjes anglosajones en los siglos IX y X. Muchas gracias, Isabel. Tiene la palabra Norma. Hola, muchas gracias. Buenas tardes desde Texas. Mi pregunta es, bueno, ya vimos el contexto histórico. Ahora me gustaría a mí saber cómo ven ustedes, Isabel, Cristina o Serena, la que quiera contestar, cómo ven hoy ese cambio hacia el futuro, a una mujer poder hacer algún sacramento, como es la unción de los enfermos. Yo sé que ustedes han pasado por muchos momentos difíciles de llegar a donde están ustedes hoy. Y me gustaría a mí que me compartieran algo de lo que ustedes, su trayectoria y cómo ven hacia el futuro el rol de la mujer. Gracias. Muchas gracias, Norma. Serena, ¿contestas? Serena. ¿Quiere contestar, Serena? Y yo puedo explicar lo que yo he vivido. Yo soy teóloga, enseño en la Italia. Y yo estoy favorable a las mujeres diáconas. Tenemos en Italia hay un grupo de pesquisa, de investigación teológica. Hemos publicado un pequeño libro sobre este tema y voy a explicar en mis cursos, en mis clases o en otros lugares sobre este tema. En el curso sobre la sinodalidad en la iglesia he dado un pequeño video en español y también en italiano más largo sobre las diáconas. Esa es mi posición. Yo estoy en favor de esta idea, porque creo que como Isabel Corpas ha muy bien explicado, eso es posible después del Vaticano II, porque tenemos tradición, porque tenemos fundamentación bíblica. Yo creo que tenemos que hablar con mucha parresía evangélica sobre esto y pedir a la Iglesia, por favor, debemos debatir sobre esta posibilidad. Y yo creo que es la Amazonía, el sínodo para la Amazonía fue un momento muy importante por eso desafío, por eso camino de la iglesia, porque hablamos con mucha parresía, pero con mucha tranquilidad de esto, sin contraposición, sin tensiones. Es muy importante. Así es un paso de la iglesia, como Cristina ha dicho, es muy importante hablar con tranquilidad, pero con mucha claridad sobre esto, con mucha competencia. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Serena. Padre Hugo tiene la palabra y ya vamos cerrando el encuentro porque ya estamos 1 hora y media casi. Padre. Bueno, excelente la exposición de las 3 hermanas, la doctora Cristina y Serena. Yo le hice una pregunta a la doctora Corpas de Posada si la teoría de San Agustín del pecado original también no dio pie
para que a partir del siglo V pues se culpabilizara a la mujer, ¿no? Del pecado original. Entonces, aunque yo creo, en segundo lugar, estoy seguro, es que responde a la cultura patriarcal judía. En el Antiguo Testamento es una cultura patriarcal que se metió. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de María Magdalena, donde el pleito fue de imposición, ¿verdad? Que Pedro le reclama de que cómo es posible que una mujer, el Señor haya comentado los secretos o esas cosas con una mujer y no haya sido con él. Yo creo que eso está claro en la parte bíblica, en la lectura del Evangelio del domingo, que creo que todas fueron a misa. El término que se utiliza con la suegra de Pedro es el de diaconisa, diaconía. Yo creo que también, y termino rápido, el ministerio ordenado se llenó de poder. A Jesús es el único, Jesús fue laico y a Jesús se le llamó sumo sacerdote porque su culto fue existencial, fue una vida entregada pues por amor, no fue cultual. Por tanto, y finalmente yo estoy de acuerdo con Cristina y con las tres, de que no es desde una trinchera en que nos vamos a encontrar, porque ciertamente en la Amazonía, pero en Europa hay muchos países donde ya no alcanzan los curas para atender a las comunidades. Y finalmente yo estoy de acuerdo con el acceso libre a cualquier ministerio, porque el ministerio ordenado, así como lo tenemos, que es más de poder, más amargura, oye, la mujer que tenga vocación y que se sienta llamada, no para limpiar los altares, sino para poner ese rostro y ese gesto femenino, como dice el Papa, de ternura, de acogida, de escucha, que no es solo el gesto maternal de la mujer, sino es que Dios nos creó a su imagen y semejanza también a los varones, ¿no? Así que les agradezco mucho, todo es muy bueno. Gracias, Otto. Tiene la palabra, bueno, Isabel, Serena y Cristina para ir ya terminando. Y me olvidaba de decir la noticia tan importante que estamos celebrando en estos días, que nuestra profesora también, Natalie Becquart, ha sido nombrada subsecretaria en la Comisión de Sinodalidad con derecho a voto. O sea, que estamos celebrando un paso importante, o sea, que o sea, en esa línea, ¿no? Pasito a pasito se van abriendo determinadas puertas. Entonces yo creo que es algo muy importante. Bueno, tienen la palabra para que quieran, para ir cerrando ya este encuentro. Isabel, Serena, Cristina. Isabel. Gracias por la participación, primero a la invitación para estar aquí y gracias por la participación de ustedes. A Norma se me quedó una respuesta para Norma y es con ocasión de la pandemia, en el hecho de que las mujeres han podido, muchas religiosas en las capellanías de los hospitales habrían podido celebrar el rito de la unción de los enfermos o el sacramento de la unción de los enfermos, y es un argumento para pedirlo, es decir, cabría y es esperable, deseable que también las mujeres pudiéramos tener la posibilidad de llegar, es decir, de administrar este sacramento. Sería muy importante porque hay muchas mujeres en los lugares donde están los enfermos. Creo que eso es necesario y de golpe no lo habíamos respondido. En los Estados Unidos se ha trabajado y estudiado a fondo ese tema, que yo conozca, no sé de otros. Muchas gracias, quedamos en comunicación. Si de pronto esta presentación les puede servir, ¿tú se las puedes mandar? Sí, se las puedo mandar, y lo que le estaba diciendo al inicio
de este día de hoy, que vamos a abrir un espacio en Canvas donde vamos a ir poniendo todos los videos que en el día de hoy, o sea, se están poniendo en la página de Facebook de Formación Continua, pero en el futuro les voy a hacer llegar también un link en Canvas como el curso de sinodalidad, donde tengan allí todos los materiales, los videos, para que puedan seguir formándose y tengan en el mismo lugar toda la información. Muchísimas gracias, Isabel, por tu participación y la riqueza de la exposición. Serena, ¿quiere decirnos algo? ¿Sí? ¿Alguna última palabra? Está saludando nada más. La última palabra es gracias a la doctora Corpas, gracias a todos y a todas. Muchas gracias por tu participación. Cristina, gracias Silvia. Gracias, Pilar. Gracias. Cristina, ¿tienes la palabra? La verdad es que no se puede decir mucho más, así que gracias. Conservemos la comunión, mimemos la comunión, que es muy importante, y sobre todo sepamos que es básico dialogar, intercambiar ideas, pero siempre desde un marco de respeto absoluto para poder de esa manera modificar las estructuras de la Iglesia a través de un diálogo que conlleve la conversión personal y pastoral. Muchas gracias, Cristina, y vamos a tener nuestro próximo encuentro el día 22 de febrero. Vamos a seguir hablando de sínodos y sinodalidad, la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia. Nos va a acompañar María Ángeles López Romero, que es la directora de la editorial San Pablo de España, también que fue la que está también en la distribución de este libro Sínodo de la Sinodalidad, la vida de la Iglesia, que hemos editado con Rafael y con mi persona. Y bueno, también les invitaremos y le enviaremos por correo electrónico esta invitación para vernos el 22 de febrero. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto y que pasen buenas noches o buenos días, o no sé, depende del horario de que cada uno esté, o buenas tardes. Chao. Muchas gracias a todas.